Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, esta programación de economía inteligente Inteligencia o económica. inteligencia económica es una producción de José Manuel Serna, profesor universitario con 50 años de docencia, 52 me dice él, me corrige siempre, y tiene como invitado hoy al colega Freddy Núñez, a quien él va a perfilar aquí ahora para entrar en temática. Así que, José Manuel, su invitado es Freddy Núñez, yo lo conozco, le tengo mucho aprecio, pero sea usted quien lo invitó, el anfitrión, Ok, que le dé la bienvenida y lo presente a la audiencia. ok. Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro programa de hoy encuadra dentro de un ámbito de lo que podríamos llamar la inteligencia económica, muy, muy, muy poco considerado dentro de la economía, pero muy importante, que es el campo de la comunicación y el campo de la, digamos, del análisis sociopolítico. Nuestro invitado de hoy es Freddy Núñez. Eh, Él es especialista en relaciones laborales, en relaciones públicas, en relaciones humanas, pero él es además un comunicador de una larguísima trayectoria y ha ejercido distintas actividades y ha trabajado en distintos emprendimientos y negocios relacionados con el mundo del comercio internacional y también con organizaciones relacionadas con prensa. En particular, trabajó muchos años al lado del director de Carcual, de Teodoro Pekov, y producto de esa importantísima experiencia, él recogió sus reflexiones a lo largo de ese periodo en un libro que acaba de publicar que se llama Entre la rabia y la esperanza, si mal no recuerdo el nombre. Venezuela, Venezuela entre la Venezuela entre rabia y la la rabia y la esperanza. esperanza. Bueno, es un libro bien interesante, bien útil para recordar muchas cosas y con trabajo pues de análisis y de crítica de parte de Freddy que sirve mucho para quienes quieran recordar o analizar ese periodo histórico y ha servido también para todos nosotros para recordar ese periodo de tal cual, que fue un periódico que nos orientó mucho, que nos ayudó mucho y que fue un frente de lucha contra el periodo este que todavía no parece terminar de la larga dictadura protochavista y protocomunista. Sí, a mí el nombre Venezuela entre la rabia y la esperanza me denota que la inspiración es no claudicar. No sé, Freddy, pues, que es el autor del libro, que Sí. nos diga de alguna manera, pues, Bueno, Fred, eh, por favor, háblanos de por, tu libro por dónde e vamos. iniciemos esta charla. Exacto. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel Serna, Manolo, para los amigos, José Antonio Lares, por la oportunidad de hablar sobre este libro y sobre lo que de él se desprende. Mira, la historia de este libro, que por cierto, no sé si se podrá mostrar por aquí, Claro. Sí, sí, se está ve muy bien. Venezuela Está muy buena la portada. entre la rabia y la esperanza. Es un libro que surgió muy recientemente y no era un asunto pensado previamente, ni mucho menos, sino que estábamos en una reunión cordial de amigos en los Chaguaramos, en la casa de una gran amiga, Mayita Costa, vieja militante política, de extraordinaria trayectoria en las luchas por la mujer en Venezuela. Y en el grupo empezamos, porque es inevitable, porque a los venezolanos nos duele Venezuela y muchos estamos dispuestos a hacer lo que debamos hacer para tratar de crear condiciones para que el país vuelva a la democracia y salga del marasmo. Entre los temas que se conversaban, una de las características del régimen chavo madurista es que ha mantenido al país durante un cuarto de siglo de escándalo en escándalo. Cada vez que surge un problema, que se enfoca la ciudadanía hacia un problema concreto, emerge un nuevo escándalo. Son expertos en la creación de escándalos. El último escándalo ocurrió, estábamos en esa reunión en el pasado mes de marzo, fue el de
la supuesta lucha contra la corrupción. De repente el régimen se convirtió en un adalid en la defensa de la ética y la moral pública y de los recursos públicos, y empezó una especie de denuncia donde un día aparecían 2 o 3 funcionarios con una serie de cosas absolutamente novedosas. Primero, vestidos de naranja. En Venezuela jamás ha habido reos vestidos de naranja. Segundo, nos enteramos todos los venezolanos en ese momento, ahora, en marzo de este año, de que en Venezuela existe una policía anticorrupción. Jamás en la vida ningún ciudadano se había enterado de nada de eso. Y entonces empiezan a sonar una serie de nombres de diputados, de gente vinculada, de empresarios, gente del partido del PSV, etcétera, etcétera, vinculados a una supuesta trama de corrupción ligada a PDVSA y que, por supuesto, tenía para nosotros, que ya venimos del regreso de las dudas, un fuerte tufo a vendetas mafiosas o a lo que usted quiera imaginarse, menos a la seriedad y al rigor y al deseo cierto y sincero de un régimen por sanear la administración pública y por combatir la corrupción. Entonces, en esa conversación dijo alguien: cónchale, Freddy, pero ¿por qué tú no terminas de escribir alguna cosa? ¿Por qué no? Bueno, y nos acordamos de una frase extraordinaria hecha que era el título de la columna de ese señor en el diario El Nacional por muchísimos años, un hombre que muchos quisimos y admiramos bastante, un viejo periodista, fundador incluso dentro del grupo primigenio que fundó Últimas Noticias, que fue Cotepa Delgado. La columna de Cotepa Delgado del Nacional se llamaba Escribe que algo queda. Bueno, y de ahí nos agarramos, pero así como casi como en un impronto, yo dije: escucha, de verdad, vamos a hacer algo, porque los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir sus errores y a repetir sus fracasos. Y este país nuestro, después de 25 años de Chavo Mauricio, si algo parece exhibir, es una ausencia de memoria. Entonces, bueno, se nos ocurrió, estaba por supuesto en esa reunión mi buen amigo Iván Márquez Negretti, el hijo de Pompeyo Márquez, el único hijo varón, por cierto, de Pompeyo. Y bueno, él es un experto diseñador, editor, y entonces me dijo: trabajemos en eso. Yo le dije: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar dentro de ese arsenal de artículos que yo publiqué a lo largo de 10 años, en tal cual, en la edición impresa. Ojo, sí. Ojo, porque es importante decir que Venezuela tuvo en tal cual, no solo el periódico tal cual que tiene hoy, el digital, que es valiosísimo y es importantísimo, pero es que hubo una edición impresa que fue diaria, que fue extraordinaria, cuyo distintivo fundamental era que el editorial estaba escrito por un hombre de una lucidez política, de una inteligencia y de una capacidad para escribir excepcional, que fue Teodoro Petrov. Vaticinador, además. ¿Perdón? Vaticinador, como siempre lo fue. No, sí, un hombre con una gran visión, al punto que nuestro común amigo, seguramente amigo de ustedes también, Juan Páez Ávila, claro, periodista, mi profesor, que fue director de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, me decía a mí: Freddy, pero si es que el país lo único que tiene que hacer es lo que dice Teodoro en su editorial. Es decir, eran de tal lucidez, de tal peso, que realmente signaban de alguna manera lo que era el trajinar político de los sectores más lúcidos de la oposición. Bueno, lo cierto es que nos abocamos a esto, y un gran amigo que fue uno de los puntales también en los inicios de tal cual, un periodista realmente brillante, Javier Conde, hizo el prólogo. Yo se lo pedí, y con toda gentileza y más bien con un derroche de afecto, etcétera, hizo el prólogo del libro. De modo que el libro es un conjunto de voluntades interesantes, porque para remate, el ilustrador de la edición diaria de tal cual era un personaje lamentablemente fallecido, sumamente curioso. Se llamaba Kees Verkijk. Kees Verkijk, el ilustrador de tal cual, era sordomudo, pero increíble. Vino de Holanda, un gran aventurero, y aprovecho esta oportunidad para hacer público mi agradecimiento a su esposa Tineque y a sus hijas,
quienes me permitieron hacer uso de algunas de sus ilustraciones para estos artículos, tanto, por supuesto, en la edición escrita, de papel, como en la digital, que están en Amazon. Bueno, con ese conjunto, con ese deseo de decir algo, de escribirte algo, que surgió esto. Porque en verdad nos conmocionó mucho el hecho de que se pretendiera una vez más, mediante una estructuradísima opinión de manejo y de manipulación de la opinión pública, se pretendiera que de repente, después de 25 años de ejercer con el mayor nivel de corrupción que registre la patria desde la llegada de Cristóbal Colón, aparecieran ahora en marzo estos mismos señores como adalides de la lucha anticorrupción. Entonces, bueno, escogí 100 artículos de eso, aquí están muchos, pero en ellos, por supuesto, está retratada una época, está retratada la época que va del 2005 al 2015. Son 10 años que están de alguna manera recogidos en estos 100 artículos, donde existen la denuncia de los fenómenos que hoy no han hecho otra cosa que agravarse y profundizar. Las denuncias de la corrupción y las denuncias de algo que esto es sumamente importante que lo sepan los venezolanos, la denuncia de cómo se gestó esta tal revolución del socialismo del siglo XXI. Creo que es en una introducción allí que llamo Testimonios para Matías, que es mi nieto, donde relato el nacimiento de esta tragedia. El nacimiento viene así. El doctor Rafael Caldera, en uso de sus potestades constitucionales, no voy a discutir si fue lo mejor o lo peor ahorita, no es el caso, pero sobreseyó la causa del señor Hugo Chávez. Hugo Chávez venía de dar un golpe sangriento el 4 de febrero de 1992, al cual le sucedió otro golpe en noviembre del mismo año. Sobran testimonios escritos de gente seria, fundamentada, que demuestran que incluso los soldados que utilizó Chávez para ese golpe sangriento fueron llevados engañados a ese intento frustrado de golpe. Bueno, pero allí hubo muertos, heridos, falleció gente, hubo dolor, destrucción, pérdidas materiales, etcétera. Y el señor Chávez fue preso. El doctor Caldera le sobresee la causa y el señor Fidel Castro Ruz, un viejo zorro de la política, que estaba resintiendo en Cuba tanto la caída del muro de Berlín como el desastre que significó la disolución de la Unión Soviética para crear, digamos, la Federación Rusa después que se separan una serie de repúblicas, estaba resintiendo porque no recibía la suficiente ayuda económica para seguir a flote. Fue Fidel Castro un destructor de la economía cubana, incapaz de reconstruirla, y vivía prácticamente de lo que financiaba la entonces Unión Soviética y de lo que le iba llegando cuando ya era la Federación Rusa. Pero descubre en Chávez un posible personaje que le iba a ser muy útil. Entonces yo narro allí cómo lo invita a Cuba, y cuando abren las puertas del avión, que Chávez va a bajar a tierra, no se consigue al canciller de Cuba, no se consigue un alto dirigente del partido, nadie del buró político. No. Está ese tótem de la historia de América Latina que se llama Fidel Castro, abajo, de pie frente a las escalerillas del avión, esperando a Hugo Chávez. Se funden en un abrazo, y ese abrazo determinará el destino de Venezuela, que es el que tenemos. Porque Fidel Castro convirtió desde ese mismo instante hasta el día de su muerte a Hugo Chávez en un saltimbanqui, en una marioneta a la que él manipuló a su antojo. Y es allí que esta es una de las cosas que yo digo, que cuando me preguntan por qué el libro, no solo por lo que dice Cotepa, sino como un aldabonazo a la conciencia del venezolano. El venezolano está obligado a leer, a investigar, para saber exactamente por qué estamos en esta circunstancia. El caso de Hugo Chávez debe ser considerado un caso de alta traición a la patria. De verdad, allí sí cabe el término, la expresión traición a la patria. Porque es que Cuba hoy no es que solo es un parásito
que recibe, digamos, unas que medra pues de allí, que le dan unos dólares, que le dan gasolina. No, 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 no. Es que Fidel Castro penetró Venezuela. Es que Hugo Chávez le entregó el país y está Cuba metida en todas las instancias de gobierno de Venezuela. Eso es algo público y comunicacional. Está fundamentado en libros con nombres y apellidos. Se le entregaron los registros, se le entregaron todo lo que tiene que ver con los puertos y aeropuertos, se le entregó, el país se le entregó a Fidel Castro. Sí, ¿De manera, esos eventos, Freddy, todos esos eventos están testimoniados y claramente ubicados. Pero ¿cómo es que todavía ese abrazo de Fidel Castro a Chávez bajando el avión en Cuba permanece intacto en Venezuela con tanto liderazgo joven que llegamos a tener, inclusive, que no han podido descifrar el trasfondo de esta cuestión y aún así los notamos sumisos frente a un régimen que lo maneja alguien que no es Chávez? Bueno, esa pregunta tuya, por supuesto que es vital y es clave. Y entonces hay que decir, que yo lo anoté por aquí así como una especie de ayuda de memoria, para que no se me olvide. Entonces, algunos de estos detalles, es cómo se construye un aparato de dominación, en este caso, una repetición ayornada de lo que hizo el nazismo, de lo que hizo el comunismo y de lo que hizo el fascismo. Es decir, Venezuela vive una de esas grandes mentiras históricas con la versión tropicalizada que le dio Fidel Castro en Cuba. Fíjate bien, ¿qué es lo que hace Hugo Chávez cuando llega al poder y qué es lo que ha hecho y continuado haciendo Maduro? Primero convierten en política de Estado, y esto es muy importante que lo sepamos, convierten en política de Estado la mentira, el cinismo y el odio. Eso es política de Estado. Es decir, tenemos un gobierno que jamás le dirá una verdad a los venezolanos. Pero uno diría, bueno, pero los venezolanos saben que es mentira. Sí, pero esa es una cosa muy relativa. Porque yo te voy a decir algo. Casualmente, estando en Tal Cual, viajé durante 10 años por toda Venezuela, de arriba abajo, en unas alianzas que hicimos para mejorar la distribución del periódico, afortunadamente bien lograda. Y visité demasiado, no solo las grandes capitales, sino muchos pueblos de Venezuela. Y ya allí se sentía en ese momento un asunto que es vital para la supervivencia del régimen, que fue el control de los medios de comunicación social. Esa es otra política, controlar los medios de comunicación social. Es decir, cerrar emisoras, cerrar radios, cerrar periódicos, eliminar la presencia de cualquier medio de comunicación social que le sea simplemente, disidente o le resulte hostil. Esa es una política importantísima de destacar, porque la única voz que se escucha en Venezuela a través de los escasos medios que quedan fueron los medios secuestrados por ejemplo, Venezolana de Televisión era la televisión del Estado venezolano, no del partido de gobierno. Y eso está en manos de ellos. YBKE Mundial era una emisora de cobertura nacional para el Estado venezolano, no para el régimen de gobierno, el partido de gobierno. De manera que una pregunta. Me parece muy bueno todo lo que has dicho y mientras te oigo hablar, no me canso de pensar en cómo lograron ustedes sobrevivir a esa hegemonía comunicacional que fue formulada como política de Estado y que fue llevada a cabo quizás lo más exitoso que ha tenido el gobierno de Chávez y Maduro, y cómo lograron ustedes sobrevivir a eso y cómo, para poner un poco, pasar de la rabia a la esperanza, ¿cómo podemos hacer, Freddy? ¿Cómo podemos hacer? Porque todavía no hay vestigios, pues el Nacional está totalmente arrinconado, todos los demás medios han sido controlados y Tal Cual sobrevive en una página web. ¿Cómo lograron ustedes sobrevivir y cómo ves tú, en medio de la esperanza, cómo ves tú ese futuro comunicacional? Bueno, fíjate, además de la política comunicacional, tienes razón en lo que dice,
hay que advertir que es un trabajo vamos a decirlo de una manera simplista, pero yo quiero que entiendan que lo digo con la mayor seriedad. Este es un gobierno, un régimen que hace de manera perfecta todo lo malo. Es increíble. Si en algo es brillante, es haciendo mal, lo malo, causando daño, haciendo maldades. Por ejemplo, no solo tenemos ya las líneas verticales de convertir la mentira en política de Estado, el cinismo en política de Estado, el odio en política de Estado. Tenemos la cuestión del control comunicacional y le va dejando a la oposición solo las redes sociales. Ya, por cierto, bajo la lupa, con intenciones también de reprimir, y están vetando páginas, por ejemplo, como Armando Info, que no se puede ver en Venezuela, donde se registran detalladamente investigaciones que ya quisiera alguna policía internacional hacer sobre todos los hechos de corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, ese tipo de ONG, de páginas web, de blog, etcétera, las bloquea automáticamente. No pueden ser vistas o leídas por los venezolanos en ninguna parte, salvo que estés en el exterior o tengas lo que llaman una VPN. Bueno, pero además de eso está la cuestión escolar, la cuestión educativa. Para ellos, la escuela no es otra cosa que la capacidad de producir autómatas con el cerebro lavado, adoctrinados en la mentira y dispuestos a ser incapaces de discernir. Ese es otro elemento sumamente importante. Todo esto conlleva, aunado por supuesto al drama económico, a un país que pasa hambre y miseria, a una especie de degradación del individuo, que es hacia donde quiere conducirlo el régimen. Es decir, quiere conducirlo a una situación en que tenga que pedirle permiso al régimen hasta para respirar, porque entre tanto le va administrando en dosis que le celebran, que son recibidas, bueno, porque la gente tiene que comer, estos inventos de Mercal, de la Caja Club, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Es cierto que todas las regiones están entonces muy poco comunicadas. Lo que ocurre en Caracas no necesariamente se conoce en Guayana o en el Zulia, etcétera. Pero, y esto es muy importante decirlo, en Venezuela no ha cesado la lucha. Ustedes ven las cifras de la organización, de la ONG sobre la violencia. Ustedes ven informaciones sobre lo que ocurre en cada una de esas regiones por las vías de las páginas web o de las redes y se dan cuenta de que, por ejemplo, el año pasado se registraron cerca de como 3.000 protestas por diversas razones, porque hay un hecho que también juega, y es que la realidad cotidiana del venezolano es dramática. En Venezuela en este momento, registrados por organizaciones muy serias, hay más de 3 millones de niños venezolanos cuya capacidad cognitiva ya no podrá recuperar más por hambre. Esa es una realidad. Entonces hay muchas organizaciones trabajando, ONG, etcétera. Contra ellas enfila también sus baterías el régimen. Y todo esto, de alguna manera, va recogiendo los frutos de la lucha de la gente, hasta llegar a los aspectos políticos como este que tenemos ahora, esta oportunidad que se está presentando ahora, de una especie de reconstrucción de la oposición a través de la primaria convocada por la Comisión Nacional de Elecciones. Pero yo quisiera decirles, para que ustedes estén claros, y no se nos puede olvidar esto jamás. Perdón, José Manuel, tú puedes cerrar tu micrófono. Pero me está entrando un audio de fondo allí. Ciertamente. Adelante. Que no se nos puede olvidar nunca que la columna vertebral de todo esto que hemos señalado como la gran columna vertebral principalísima del régimen, que es la que permite mantener coherentemente hilvanado toda una serie de acciones de control social, están en la creación de una estructura de represión policial y de violencia policial para producir miedo y terror. Okay. Esa es una gran enseñanza
del nazismo, del comunismo y del fascismo. Y está en Venezuela ejecutada de tal forma que allí en la Comisión Penal Internacional están registrados hechos de desapariciones, asesinatos, persecuciones, hostigamientos, etcétera, de cualquier venezolano que simplemente se oponga al régimen. Pero quiero decir, no olviden el artículo 328 de la Constitución. Una de las primeras enseñanzas de Fidel Castro a Chávez fue: tienes que poner de tu lado a quienes tienen las armas. Eso hizo Fidel en Cuba. Agarró a la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, les entregó áreas de poder, los convirtió en una clase que se beneficiaba por encima de todas las demás y sigue siendo así. Y eso ha hecho Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la Fuerza Armada Nacional. Y esta mañana le escribía un tuit, por cierto, al ministro Padrino diciéndole: señor ministro, no es necesario que sea tan prosopotélico y evoque las glorias del ejército. No, 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 no. Lo que los venezolanos queremos es que la Fuerza Armada Nacional cumpla con el artículo 328 de la Constitución Nacional, que le señala específicamente cuál es su rol. Su papel no es estar a la orden de ningún partido político y menos convertirse en los tontón macut de un régimen que desprecia el Estado de Derecho. Espera respuesta de Padrino. ¿Crees que tenga el temple y el coraje de hacerlo para decirte sí, lo entendemos y lo vamos a hacer así? Mira, yo creo que lo interesante para responder un poco tu pregunta... Porque nos quedan 5 minutos, Jaime. Ok, vamos a hacerlo de la manera más rápida posible. La respuesta para mí, y voy a darla con una figura que le estoy robando a ese gran venezolano, Laureano Márquez, y que le escuché en una oportunidad. Está la selva en llamas. Está siendo destruida la selva por las llamas. Todos los animales corren, huyendo, escapando. Y un mono que está en esos menesteres, sin embargo, observa cómo un colibrí va hasta el mar con su piquito, coge un poquito de agua, regresa, lo echa en el fuego, vuelve hasta el mar, coge otro poquito, lo echa en el fuego. Y cuando ya va por la tercera vez, le dice: pero ¿cómo es posible? ¿Tú crees que tú vas a apagar ese incendio con esa gotica de agua? Y el colibrí le responde: yo no sé si yo voy a apagar el incendio con esa gotica de agua. Yo solo sé que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y en este momento yo siento que los venezolanos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Están protestando los sindicatos, están protestando los universitarios, está protestando la sociedad civil en general, está protestando todo aquel que valora la libertad y vivir en un mundo libre donde usted pueda crecer, desarrollarse y tener futuro y no tener que irse del país como casi 8 millones de venezolanos. 85%, nos decía ayer Oscar Mesa, que es un estadístico muy serio, 85% del país pide ya el cambio de gobierno. Y las primarias son en octubre y hay que esperar un año y hay toda una incertidumbre sobre la forma en que el gobierno va a tratar de impedir todo esto. ¿Cómo ves tú es decir, en este trabajo del colibrí, en el cual estamos también José Antonio y yo, y está en nuestro canal, cómo hacemos para lograr que esta hegemonía comunicacional no eche por tierra todo lo que estamos haciendo? Bueno, primero voy a decirte lo siguiente. El gobierno ya ha empezado y lo ve. Quiero decirte, cuando ustedes vean a Maduro, a Diosdado Cabello y a Jorge Rodríguez desquiciados, histéricos, dando alaridos y gritos, lo único que están expresando es el miedo que le significa la unidad opositora. No hay otra cosa. Ahora, ellos han comenzado a intentar destruirlo. Han encontrado una cantidad de sinvergüenza por bastante degradados y los han puesto a solicitar inhabilitaciones, a solicitar que se intervengan las primarias, a solicitar esto, etc. ¿Por qué? Porque el gran enemigo del régimen es la unidad nacional. Ahora, vamos a un proceso de primaria y en esa primaria el gobierno va a pretender, si
Si comete la locura de intervenir, de prohibir las primarias, y repito, si comete esa locura, se va a encontrar con que el país va a hacer la primaria. Con o sin decisión del TCJ, el país va a hacer primaria y va a escoger un candidato. Entonces vamos a ver qué responde el gobierno a eso. Pero, sí. Es muy cierto, la gallardía no la venden en la farmacia, pero la lleva cada quien en sí mismo. Y esa emerge cuando te tienes contra una pared y va a emerger. Yo lo siento así. Yo lamento que el tiempo se nos está acabando, pero yo quiero que tú te comprometas con nosotros a que aceptes esta tribuna también como tuya, Radio Victoria o con eso Televisión. Tenemos una alianza comunicacional con Reporte Confidencial. Invirne es nuestro promotor principal y con Benamérica, que también tiene una cantidad de comités profesionales prestos para regresar al país cuando haga falta para el reflotamiento económico, industrial, educativo, porque hay comités de petróleo, hay comités de educación, hay comités de economía, trabajando en estas organizaciones afuera, porque aparte de estar padeciendo el exilio, estamos aprovechando formarnos más y mejor para que la segunda oportunidad de la democracia en Venezuela sea permanente y nunca vuelva a ocurrir lo que nos pasó ahora. Bueno, muchas gracias. Comparto todos tus conceptos. Solo quisiera cerrar diciendo esto. La clave, y ya lo dijo Mario Vargas Llosa también en una visita a propósito de un aniversario de SEDICE en Caracas. La clave es la unidad. Yo sé que a veces para lograr esa unidad habrá que tragar muchos sapos, pero yo le pido, por favor, a los candidatos de la primaria, a los que he podido se los he dicho directamente, por favor, busquemos en la historia, veamos cuántos sapos tuvo que tragarse la Alemania democrática para poder avanzar en su desarrollo, teniendo que permitir que muchos nazis declarados y confesos se incorporaran al país al esfuerzo de construir otra realidad. Pongo ese porque me parece el caso más dramático. Y yo termino diciéndole a la audiencia que ojalá tengan acceso a tu libro, Venezuela entre la rabia y la esperanza, porque ahí van a encontrar la posibilidad de hacer el contraste histórico entre lo que tú describes en ese libro y lo que hay que buscar en esa unión de los venezolanos de nuevo, como tú la pregonas y la aspiras igual que yo. Gracias por tu tiempo por hoy, pero las ventanas de estos programas están abiertas para ti de manera permanente. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, José Manuel. Han sido muy gentiles y estoy totalmente a la orden de usted. Bueno, tú has estado siempre entre la rabia y la esperanza, tal cual. Tal cual. Un abrazo. Un abrazo, Freddy. Un abrazo, José Manuel. Gracias por su tiempo. A usted. Excelente programa. Gracias. Hasta luego.